Radiología e imagen en ginecología. Los métodos de imagen en ginecología se clasifican en dos, en básicos y en complementarios. Básicos se refieren a los estudios que tienen que ver directamente con los órganos genitales femeninos, es decir, con el útero, con los ovarios, con las trompas de falopio. En cambio, los estudios complementarios son los estudios de imagen que tienen que ver con los órganos adyacentes a los órganos genitales, como sería hacia la parte anterior con la vejiga, hacia la parte posterior del útero con el recto, hacia los lados del útero, pues estaría relacionado básicamente con los ureteros y entonces tiene que ver con ese tipo de estudios. Ahorita vamos a ir viendo uno por uno. Dentro de los estudios básicos de imagen con los que podemos valorar la patología ginecológica, encontramos a la radiografía simple de abdomen o radiografía simple a nivel de hueco pélvico, la histerosalpingografía, que es el estudio contrastado para valorar el útero y las trompas uterinas, la ecografía o ultrasonografía, que puede ser por vía abdominal, por vía transvaginal, sonohisterografía, endoluminal o Doppler, y la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Todos estos se van a encargar de estudiar directamente útero y anexos. Y los estudios complementarios, habíamos comentado que estudian los órganos adyacentes al útero y a los anexos, como serían la urografía excretora, la cistografía, el enema opaco o colon por enema, la linfografía, la radiología intervencionista, a través de la cual se pueden realizar arteriografías, punciones o drenajes de abscesos. Entonces recordaremos que esos estudios complementarios nos van a servir para ver si están comprometidos los órganos adyacentes al útero y a los anexos. Recordemos que hay patologías que pueden crear eso. Por ejemplo, pues me viene a la mente una neoplasia uterina, ¿verdad? Que dependiendo del tamaño y las características, pues pueden, por ejemplo, comprimir los ureteros y causar una hidronefrosis, y por eso necesitaríamos una urografía excretora, por ejemplo, o en el caso, ¿verdad?, de ya una neoplasia maligna como tal, cuando ya están comprometidos los parametrios, pues también tienen que ver o lesionar de alguna manera los ureteros. Hacia atrás, ¿verdad?, del útero, pues tiene que ver con el recto. También lesiones grandes pueden comprimir y lo podemos demostrar con un colon por enema, ¿verdad? O cuando ya hay un compromiso hacia vejiga, a través de una cistografía. En clases pasadas ya estuvimos viendo algunos conceptos y generalidades de para qué nos sirve una radiografía simple de abdomen. En el caso concreto de la valoración de la patología ginecológica, una radiografía simple de abdomen nos va a servir para poder saber si hay masas pélvicas o masas pelvianas, la presencia de ascitis, presencia de cuerpos extraños, para saber la disposición, cómo se encuentra el dispositivo intrauterino, si hay calcificaciones y si hay destrucción ósea. Para la valoración ginecológica, pues es importante que nosotros, aparte de tener el panorama general que nos ofrece la radiografía simple de abdomen, pues también va a ser muy importante centrarnos en el hueco pélvico, que es la situación, ¿verdad?, de los órganos genitales femeninos. ¿Y qué debemos como imaginarnos, ¿verdad? Aquí les estoy poniendo en este ovalito, en estos ovalitos, en estos círculos, dónde estaría situado aproximadamente, ¿verdad?, la matriz en este caso y los ovarios. Acuérdense que por ser órganos que tienen músculo tienen densidad líquido. Ahora, no siempre los vamos a ver, ¿verdad? O no siempre cuando vayan a ver el hueco pélvico van a poder identificar el útero y los ovarios. Casi siempre los vamos a poder identificar. De plano, si la paciente no tiene mucha materia fecal, los vamos a poder identificar, o también si la paciente tiene la vejiga llena, pues lo que vamos a estar viendo básicamente es la densidad líquido de la vejiga. Entonces esto es más que nada para que tengan una idea de la situación
del útero y de los ovarios, ¿verdad? Pero no quiere decir que a fuerza los vamos a estar viendo con densidad líquida. Vamos a ir viendo algunas generalidades de la radiografía simple de abdomen en cuanto a calcificaciones que ya habíamos visto, como les comentaba, en clases anteriores. Entonces solamente vamos a ir viendo algunos aspectos aplicados a la patología ginecológica. Y entonces, bueno, en esta primera imagen es una radiografía simple de abdomen. Hablando de calcificaciones, pues vemos una que nos llama la atención a nivel de hueco pélvico principalmente, en donde va a ser importante ver también sus características y su densidad. Entonces, si está ubicada en hueco pélvico, pues podríamos pensar que es una calcificación o que puede estar en la matriz, o que puede estar en los ovarios, o que puede estar en la vejiga, ¿verdad? En este caso es un lito en capas de cebolla, así se le llama, y los litos en capas de cebolla que parecieran como si estuvieran formados por varias capitas son característicos de litos vesicales. En esta otra radiografía simple de abdomen, lo que estamos ejemplificando aquí es que la radiografía sirve también para conocer la ubicación del dispositivo intrauterino. Este dispositivo intrauterino, bueno, ya es viejito, ¿verdad? Era lo que se conocía como asa de Lips, pero para que ustedes lo conozcan. Básicamente es raro, digamos, que soliciten una radiografía simple de abdomen para saber si tiene dispositivo intrauterino o no la paciente o su situación. Sin embargo, cuando hay sospecha, ¿verdad?, de migración de este dispositivo, es cuando llegan a pedir una radiografía simple de abdomen. Sin embargo, si no tenemos esa sospecha, pues lo indicado es solicitar un ultrasonido ginecológico o ultrasonido pélvico para conocer la situación o para saber que realmente el dispositivo está en la matriz. Entonces, básicamente la radiografía simple de abdomen la pediríamos cuando hay sospecha de migración del dispositivo. Observen esta calcificación, ¿verdad?, que está ubicada en hueco pélvico, que tiene una forma redonda, que está bastante grande, ¿verdad?, prácticamente ocupa la mitad del hueco pélvico. Si se dan cuenta, tiene unas características pues específicas. Se observan como ciertas rugosidades en su superficie. Esta característica la asocia al nombre de lito en cáscara de huevo. La verdad, a veces van poniendo una serie de nombres que dices tú, ¿y dónde le vieron, no? ¿O cómo lo vieron? Pero bueno, yo quiero pensar que en cáscara de huevo, pero como si tuviéramos un huevito y lo estrelláramos, bueno, pues esas irregularidades o esas rugosidades, o por lo menos a mí así se me queda, podríamos imaginarnos que así es este tipo de calcificación en cáscara de huevo, que son característicos de las calcificaciones que se presentan en los quistes, o sea, es un quiste calcificado. ¿De dónde pudiera depender si estamos hablando de patología ginecológica? Pues podría ser algún quiste que dependiera básicamente del ovario. Aquí está otro ejemplo de una radiografía a nivel de hueco pélvico y, como podrán haberse dado cuenta, aquí está el dispositivo intrauterino, ¿verdad?, que conocemos, el más actual, con forma de T, y que por tener ciertas partes, ¿verdad?, de metal, por eso lo vemos con esa densidad metal. Entonces les había dicho que la radiografía simple de abdomen básicamente se solicita cuando hay sospecha de migración del dispositivo. La matriz puede tener diferentes posiciones anatómicas normales, entonces encontrar el dispositivo dentro del hueco pélvico pues se considera normal, ¿verdad? Más allá del hueco pélvico ya sería anormal y obviamente veríamos otros datos, ¿verdad?, de migración del dispositivo. Quizás incluso como que el dispositivo se encontrará rodeado por aire. Otras de las calcificaciones que pudiésemos encontrar en una radiografía pélvica, ¿verdad?, o valorando la patología ginecológica, ya las habíamos comentado también. A veces pueden haber calcificaciones que son tubulares, que son grandes y que siguen el trayecto vascular. Estas se asocian a calcificaciones arteriales. Pueden existir otras mucho más pequeñitas, en dona,
¿verdad? Que son radiopacas con un centro radiolúcido y son los flebolitos o calcificaciones en venas. Y aquellas que están situadas básicamente sobre la fosa ilíaca y que son así irregulares y grandotas, se asocian a calcificaciones por necrosis grasa después de haber inyectado medicamento intramuscular de forma crónica. Esas serían, ¿verdad? Aquí tenemos otras calcificaciones vasculares o arteriales. Entonces, el primer estudio básico que vimos básicamente fue la radiografía simple de abdomen. Ahora vamos con el segundo estudio básico, que es la histerosalpingografía. Si ustedes se dan cuenta, el mismo nombre nos dice qué estructuras anatómicas se están valorando. Histero, pues de útero o matriz, y salpingo de las salpinges o las trompas uterinas. Es el estudio contrastado que nos permite valorar el útero y las salpinges. La histerosalpingografía, para que a todo mundo nos quede claro, es el único método de imagen que nos va a permitir saber si hay permeabilidad o no de las trompas. Esto porque pues muchas pacientes nos dicen, ¿y estaré operada o no estoy operada? Bueno, la única forma de saberlo es a través de este método de imagen. Si nosotros vemos que no hay un trayecto adecuado del medio de contraste, ¿verdad?, que se corta abruptamente, pues esa paciente está operada. Pero este corte abrupto de las trompas, ¿verdad?, el que no circula adecuadamente el contraste, no solamente puede deberse a un antecedente quirúrgico, ¿verdad?, o a la OTB, sino que pueden ver otras razones patológicas. ¿Cuáles son entonces las indicaciones para realizar este tipo de estudio? Bueno, las indicaciones son esterilidad ya sea primaria o secundaria, que haya esos antecedentes en la mujer, antecedentes de abortos de repetición, principalmente para descartar alguna malformación uterina, para ver si hay incompetencia cervical, el sangrado uterino, ¿sí?, que es de forma crónica, la valoración de la cavidad uterina para la fecundación in vitro, ¿verdad?, aquellas mujeres que quieren someterse a este tipo de procesos, y para la valoración posquirúrgica. De una forma muy general, pues la histerosalpingografía consiste en meter, por así decirlo, o instilar medio de contraste dentro de la cavidad uterina, en este caso en la cavidad endometrial, y que este contraste circule hacia las trompas de falopio. Entonces lo que vamos a valorar realmente es como la parte interna de la matriz. Básicamente, como les digo, es valorar la cavidad endometrial, su forma, sus características. Vamos a valorar la pared como interna de la matriz y obviamente las características de las trompas y su permeabilidad. Bueno, dentro de las indicaciones que se les debe dar a las pacientes para que se les pueda realizar la histerosalpingografía son básicamente que deben de venir o acudir más bien bañadas, no debieron haber tenido 3 días antes relaciones sexuales, no tener el antecedente de tener una infección vaginal activa o el antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria, no haberse colocado ningún medicamento por vía vaginal, no estar embarazada